2 semanas antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, una joven de 17 años fue ingresada en una clínica psiquiátrica privada, a tan solo 1 hora de Alcácer. Sin embargo, pese a la magnitud del recinto, ella era la única paciente. Tras cruzar la puerta, desapareció para siempre. Nacida en 1975, Gloria era una joven de 17 años que destacaba por su brillantez intelectual y artística. Además, era una pianista de talento extraordinario. Gloria padecía de miopía diagnosticada y cuantificada en 8 dioptrías, lo cual se traduce en una ceguera funcional casi absoluta frente a estímulos visuales situados a más de unos pocos centímetros del rostro. Gloria también sufría de anorexia, una patología que había mermado significativamente su resistencia física, su masa muscular y su equilibrio metabólico basal. Su cuadro clínico oscilaba entre un estado de profunda depresión y cuadros caracterizados por un insomnio agudo e inquebrantable que la privaba de descanso reparador. La familia acude a la consulta de la psiquiatra María Victoria Soler, tras someter a la menor a un tratamiento durante aproximadamente 2 años. La facultativa decide darle el alta médica, aunque dictamina que debe mantenerse tomando fármacos de manera continuada para poder dormir. En otoño de 1992, la medicación recetada resulta insuficiente. Los sedantes no hacen efecto y Gloria continúa padeciendo un insomnio severo, estrés y crisis de ansiedad. Para atajar esta recaída, la doctora Soler le propone a la joven asistir a terapias de grupo, pero Gloria se niega rotundamente a participar en ellas. La doctora Soler, quien se había posicionado como la figura médica de autoridad y confianza para la familia, emitió un diagnóstico de extraordinaria gravedad. Determinó que la menor padecía un trastorno límite de personalidad, exacerbado por un episodio psicótico agudo en curso, el cual, según la facultativa, incluía la experimentación de alucinaciones vívidas y cuadros de pánico incontrolables. Este diagnóstico clínico severo contrastaba frontalmente con la percepción del núcleo familiar. Los padres de Gloria, basándose en la observación diaria y continua de su hija, sostenían que la joven sufría primordialmente una depresión profunda, aderezada con crisis de ansiedad y los mencionados episodios de desorientación, pero dudaban de la existencia de un trastorno estructural de la personalidad tan grave o de brotes psicóticos activos. La doctora Soler insistió en que el internamiento de la menor se llevara a cabo de manera exclusiva en la Clínica Torres de San Luis, unas instalaciones ubicadas en el municipio de Alfaz de Alpí. Ante las dudas de la familia por el elevado coste del internamiento en un centro de naturaleza privada, la facultativa llegó al extremo de asumir un rol de negociadora, rebajando significativamente el precio de las tarifas de ingreso para asegurar la captación del cliente. La doctora Soler mantenía vínculos laborales, operativos y financieros íntimos con la clínica recomendada. Las instalaciones eran gestionadas por una sociedad mercantil denominada Zopito S.L., una sociedad que, en el momento del ingreso de la menor, se encontraba sumida en una deuda prácticamente inasumible. La clínica carecía de autorización administrativa como clínica de internamiento psiquiátrico. No poseía licencia ni dispensario autorizado para almacenar o administrar psicofármacos o sedantes mayores. El personal de limpieza era uniformado con batas blancas para simular ser auxiliares clínicos. Gloria era la única paciente ingresada en los 14 apartamentos del complejo. Álvaro e Isabel Martínez llegaron al complejo Torres de San Luis acompañando a su hija. Tras proceder a formalizar administrativamente el ingreso en la recepción y confiar ciegamente en las garantías verbales de la psiquiatra respecto a la excelencia del tratamiento que la menor iba a recibir, los padres se despidieron de ella y abandonaron el recinto. A partir de ese instante, Gloria
quedó bajo la tutela y responsabilidad absoluta del personal de Zopito SL. Ella se da cuenta de que es la única paciente alojada en todo el vasto perímetro de la clínica, lo cual le causa un enorme miedo. Gloria comenzó a manifestar una crisis de ansiedad. La respuesta de los trabajadores fue inmovilizarla por la fuerza y atarla de pies y manos a los barrotes de su cama. El personal, careciendo de licencia legal para el manejo de estupefacientes y psicofármacos, ejecutó las órdenes dejadas por la doctora Soler. Se procedió a la sedación química profunda de la menor, inyectándole por vía oral una dosis acumulada de 75 miligramos de un potentísimo cóctel de drogas psiquiátricas. Gloria logró despertar. Un miembro del personal procedió a retirarle transitoriamente las ataduras de las muñecas para pedirle incorporar el torso y así poder ingerir una cantidad mínima de alimento y zumo para evitar un shock hipoglucémico. Durante este angustioso y breve lapso de lucidez, alterada por la neblina química de los fármacos, la joven solicitó material de escritura y redactó una nota manuscrita. En el escrito se podía leer lo siguiente: me da miedo reconocer que estoy muriendo. En el documento aparecía escrito el nombre Vincent, pero no había ninguna descripción, historia ni contexto sobre él. Era solo una palabra suelta junto al mensaje principal. Inmediatamente después de terminar su alimento y escribir la nota, el personal, siguiendo las directrices de contención, volvió a inmovilizar al paciente. Fue atada de nuevo a la cama. Diversas fuentes y testimonios de la instrucción judicial apuntan a que, ante los signos de inquietud previos a la medianoche, se le administró o se intentó administrar una segunda y hasta una tercera dosis de sedantes, manteniéndola bajo los potentes efectos depresores del sistema nervioso durante el resto de la noche. Gloria despertó nuevamente en su habitación de la planta baja, inmovilizada por las correas. A causa de la relajación muscular extrema de los esfínteres, un efecto secundario directo de las altas dosis de microrelajantes, la menor se había orinado encima mientras dormía, empapando su ropa interior y su camisón de noche. Visiblemente incómoda y reclamando ayuda, solicitó asistencia al personal de guardia para poder ir al baño a asearse. Al constatar el estado de la ropa de la cama y de la propia paciente, una de las trabajadoras del servicio de limpieza que ejercía labores de auxiliar procedió a liberarla temporalmente de las sujeciones mecánicas. Para solucionar el contratiempo higiénico, la empleada le facilitó prendas secas de repuesto, presuntamente pertenecientes a la propia auxiliar o de un fondo de armario de la clínica. Un pantalón de chándal de color azul y una camiseta blanca de manga corta. La menor se despojó del camisón húmedo y se vistió con esta ropa deportiva, permaneciendo descalza sobre el pavimento de la habitación. Sus gafas de gruesa graduación, necesarias para combatir las 8 dioptrías, permanecieron olvidadas sobre una mesilla de noche cercana. Según la narrativa oficial de la clínica, Gloria corrió repentinamente hacia una de las ventanas de la habitación situada en la planta baja del edificio y saltó vertiginosamente al exterior, adentrándose en el vasto jardín de las instalaciones. El relato del personal prosigue afirmando que la joven atravesó velozmente la parcela, sorteando la maleza y los elementos del terreno, para finalmente llegar al muro perimetral del complejo. Este muro oscilaba entre un mínimo de 2 metros en sus cotas más bajas hasta superar los 5 metros en ciertas secciones perimetrales. La tesis corporativa argumenta que la menor, de 17 años, sedada de manera extrema, descalza, con nula visibilidad debido a su miopía
y vistiendo el chándal azul prestado, logró escalar este muro a pulso y saltar al exterior, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche alicantina sin dejar el más mínimo rastro. Tras producirse la presunta evasión vertiginosa, el personal reaccionó presuntamente activando un protocolo de búsqueda interna. Afirmaron haber peinado minuciosamente las áreas comunes, los 14 apartamentos, los jardines y el perímetro interno del muro, pero sus pesquisas resultaron infructuosas. La joven se había esfumado. Llegados a la certeza de la desaparición, los responsables de la clínica Torres de San Luis y los administradores de Zopito S.L. esperaron más de 5 horas antes de avisar a la policía, pese a saber el estado en el que se encontraba Gloria. Además, cuando los padres se presentaron debido a la noticia de que Gloria había desaparecido, lo primero que se encontraron fue que en la clínica ya había un abogado dispuesto a defender a los responsables de la clínica. Se constató la imposibilidad de interrogar a muchos implicados clave. Esto se debe a que la mayoría de los empleados eran extranjeros y para cuando se requirieron sus testimonios en el proceso judicial ya habían abandonado España. En el ámbito penal, la investigación concluyó con un resultado devastador para la familia, ya que no hubo ningún detenido ni nadie fue a la cárcel por la desaparición de la joven. Al no hallarse nunca un cuerpo y no existir, según las autoridades, indicios criminales irrefutables durante los registros en la clínica, el caso se cerró, finalmente, sin que se pudieran depurar responsabilidades penales. La psiquiatra María Victoria Soler y la mercantil Zopito S.A., la empresa propietaria de la clínica, fueron condenadas a indemnizar a los padres de Gloria Martínez por 104.000 euros. Gloria tiene un problema de personalidad importante. Tiene un trastorno que le produce ciertos cambios de humor y le produce cambios en su manera de comportarse. Por ejemplo, lo mismo está muy cariñosa y afectiva, que lo mismo se pone muy inquieta, muy nerviosa, e incluso, como he dicho antes, puede entrar en un momento de pánico que no sabe qué le sucede y lo único que necesita es ponerse a correr para como quemar esa energía que le viene de dentro. Entonces estos cambios son peligrosos porque no sabemos cómo puede estar ahora. Desde el punto de vista estrictamente químico, lo que tomó Gloria provocaría que si intentara incorporarse, la presión arterial se desplomaría, provocando mareos graves y desmayos instantáneos, lo cual hace físicamente imposible su vida, ya que muy probablemente no habría podido ni siquiera levantarse de la cama durante más de 2 minutos. A partir de las 7 de la mañana, los equipos de especialistas en criminalística de la Guardia Civil, auxiliados por unidades caninas de rastreo olfativo, peinaron exhaustiva y milimétricamente tanto la parcela interna como la totalidad del muro y el perímetro externo. No se halló ni una sola gota de sangre, ni una fibra textil del chándal azul, ni una huella plantar en el terreno adyacente. En el año 1999, 7 años después, una carta redactada desde el anonimato fue remitida a las autoridades y a la familia de Gloria. El autor demostraba un conocimiento íntimo de la dinámica interna de la clínica y de los sucesos acaecidos en la madrugada del 30 de octubre. El documento anónimo desmontaba categóricamente la absurda narrativa del salto por la ventana. Según ese escalofriante testimonio, la joven nunca intentó huir. Por el contrario, la carta aseveraba que, a consecuencia directa de la excesiva contención mecánica que le impedía respirar adecuadamente y la masiva sobredosis accidental de los psicofármacos incompatibles, Gloria experimentó un colapso sistémico en su lecho, entrando en un estado crítico e irreversible. La misiva afirmaba que, ante este cuadro gravísimo, la menor fue sacada del recinto de Torres de San Luis. A lo largo de los años han ocurrido movimientos de tierras y alteraciones paisajísticas anómalas en terrenos rústicos adyacentes a la finca de la clínica
en fechas coincidentes o inmediatamente posteriores a la desaparición de Gloria. La ejecución de pequeñas obras de canalización, drenaje o alisamiento del terreno, empleando maquinaria ligera, puede borrar de un plumazo una tumba clandestina poco profunda, sellando el suelo e impidiendo que los perros detectores de fluidos cadavéricos perciban emanaciones gaseosas. En 1994, 2 años después, se ordenó por parte de la Guardia Civil un registro exhaustivo de la clínica, incluyendo el vaciado de la fosa séptica. Allí se encontraron pertenencias de Gloria, incluyendo ropa interior y un cinturón. Lo curioso es que se supone que la clínica ya había entregado todos los padres y que se había registrado el complejo, por lo que esto indica que la propia clínica escondió estos accesorios. Alfonso Calvé, de quien se comentaba era accionista de la sociedad gestora de la clínica, fue nombrado gobernador civil de Alicante 1 mes y 5 días después de la desaparición de Gloria. Como jefe de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Alicante, estaba dirigiendo o supervisando investigaciones que podrían involucrar a una institución en la que tenía supuestos intereses económicos. Además, Calvé también fue relacionado con el caso Alcácer, que ocurriría 2 semanas después de la desaparición de Gloria. Es nauseabundo y además es un sentimiento de terror, de pensar solamente lo que pudo haber pasado a mi hija aquí y de pensar además, que es lo que más nos interesa, no mi sentimiento ni el nuestro, sino qué le pudo haber pasado a mi hija, si verdaderamente salió Gloria o no salió.